La noche del 15 de junio, en la intimidad de un estudio privado en el tercer piso del Palacio Apostólico, el Papa León XIV permanece a solas. Sobre el escritorio, su teléfono muestra la pantalla hacia abajo, ocultando de la vista las 37 llamadas perdidas que titilan sin recibir respuesta. Ninguna de ellas será contestada. En este instante de silencio absoluto, lo que el pontífice se dispone a revelar al mundo diluye la urgencia de cualquier presión externa. Horas antes, 3 cardenales intentaron frenar sus pasos. 2 de sus asesores más cercanos presentaron la dimisión en señal de protesta y, en algún rincón de Roma, un teólogo con 22 años de servicio en el Vaticano redacta a contrarreloj una carta pública que lo tachará de traidor. Sin embargo, León XIV ya ha tomado una determinación irreversible. Al amanecer, la grieta entre progresistas y tradicionalistas se profundizará, y ninguno de los dos bandos estará dispuesto a perdonarlo. El origen de esta fractura institucional y humana se remonta a 4 días atrás, el 11 de junio, durante la última etapa de su viaje apostólico por España. Tras recorrer Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, reunirse con los reyes y hablar ante el Parlamento español por primera vez en la historia papal, el pontífice visitó un centro de migrantes en Tenerife. A lo largo de todo el trayecto, una pregunta incómoda lo persiguió como una sombra en cada rueda de prensa y ante cada barricada de periodistas. Si ordenaría a mujeres, su respuesta habitual, meticulosamente ensayada para mantener el equilibrio y evitar el conflicto doctrinal, se repetía de manera estratégica, afirmando que la Iglesia valora a las mujeres y que su papel debe seguir desarrollándose, pero sin ofrecer jamás un sí definitivo ni un no rotundo, alimentando las expectativas de unos y la indignación de otros. La aparente calma institucional se rompió por completo del 12 de junio, durante el vuelo de regreso a Roma, debido a un problema técnico en el avión papal. El rey de España prestó su propia aeronave para el traslado. En la cabina delantera viajaba el Papa junto a su secretario de prensa. Al fondo, un grupo de periodistas que ya redactaba sus crónicas sobre la inmigración, la Sagrada Familia o la eutanasia. Todo estaba bajo control, con las preguntas previamente filtradas, bajo un pacto estricto de confidencialidad. Sin embargo, las reglas no escritas del periodismo vaticano se quebraron cuando una joven reportera francesa alzó la mano y formuló un interrogante que cortó el aire como una cuchilla, recordando que en abril el Papa había rezado públicamente y llamado hermana en la fe a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, una mujer que ocupa una posición que la Iglesia Católica niega a su propio género. La pregunta directa de por qué una mujer puede liderar a millones de anglicanos, pero no servir en el altar católico, sumió el avión en un silencio sepulcral, ante la tensión del momento. El protocolo habitual exigía desviar el tema y refugiarse en el concepto de la sinodalidad, pero León XIV abandonó el guión establecido. Miró fijamente a la periodista y pronunció 5 palabras que los analistas describirían después como la frase más peligrosa dictada por un pontífice en décadas. Esa es la pregunta correcta. No modificó la doctrina ni anunció una reforma inmediata, pero la declaración impactó en los medios globales en menos de 2 horas, traduciéndose a 40 idiomas y encendiendo las redes sociales. Mientras sectores conservadores lo calificaban como el acto más imprudente desde el Vaticano II, las corrientes progresistas lo celebraban como un avance histórico. Al aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, la oficina de prensa del Vaticano intentó matizar las palabras presentándolas como una mera reflexión sobre el valor del diálogo, mientras 3 oficiales de la curia convocaban a una reunión de emergencia bajo el rótulo oficial de Estrategia de Comunicación Pastoral, un eufemismo para el control de daños. Lo que la estructura externa ignoraba era que la reacción del pontífice no había sido un desliz espontáneo. León XIV llevaba semanas preparando este escenario. Las raíces del conflicto se plantaron a finales de mayo, tras la publicación de su primera encíclica, Magnificat Humanitas.
dedicado formalmente a la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. El documento albergaba en su párrafo 94 una línea que pasó casi inadvertida para el público general, pero que encendió las alarmas de los teólogos más experimentados al señalar que la dignidad de cada bautizado exige que ningún carisma o servicio a la Iglesia sea descartado por el solo peso de la tradición. En la Universidad Gregoriana, un viejo profesor leyó la frase 3 veces antes de advertir a un colega que el Papa estaba separando la tradición de la revelación en un solo suspiro. A través de cadenas de correo privadas y mensajes encriptados, los círculos intelectuales vaticanos comenzaron a debatir si se trataba de un giro doctrinal real o de una reformulación radical del lenguaje, vinculando directamente este movimiento silencioso con el postergado debate sobre el papel de las mujeres. Los indicios se habían acumulado de forma progresiva. El año anterior, durante el jubileo de los equipos sinodales, León XIV recordó con humor una anécdota de su madre en los años 70 sobre la igualdad de género. Pero de inmediato tornó el discurso hacia la seriedad al elogiar a las monjas de Perú que bautizan, presiden matrimonios y sostienen misiones donde ningún sacerdote llega, sugiriendo la necesidad de una nueva comprensión de la autoridad y el servicio. Posteriormente, en diciembre, ordenó publicar la totalidad del informe de la Comisión Petrocchi, un organismo creado para estudiar el diaconado femenino, cuyas votaciones internas habían arrojado un empate técnico de 5-5 en declaraciones doctrinales clave y un rechazo mayoritario a la ordenación. Al hacer públicos los debates internos sin añadir comentarios ni refrendar conclusiones, el Papa rompió el hermetismo tradicional, demostrando que para él la cuestión distaba mucho de estar sepultada. El clímax de esta confrontación simbólica ocurrió en abril, durante su encuentro con la arzobispa Sara Mullally. A diferencia de sus predecesores, quienes mantuvieron citas estrictamente diplomáticas con lideresas de otras confesiones, León XIV rezó junto a ella frente a las cámaras en un plano que transmitía igualdad y respeto mutuo, un hecho calificado por los historiadores como una revolución visual. De vuelta al presente, tras el incidente del avión, la agitación interna en la curia se vuelve incontenible al filtrarse que el pontífice redacta en absoluto secreto una nueva exhortación apostólica sobre las mujeres, auxiliado únicamente por su teólogo personal, un agustino peruano de su época en Chiclayo, y un abogado canónico de Chicago especialista en teología sacramental. Al evadir los canales de consulta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, León XIV desafía el engranaje burocrático diseñado para frenar decisiones unilaterales, desatando una crisis de legitimidad institucional, donde los fragmentos filtrados del texto sugieren una distinción inédita, la reafirmación de que el sacerdocio permanece reservado exclusivamente a los hombres, combinada con la declaración explícita de que el diaconado femenino es una cuestión abierta que el magisterio aún no ha resuelto definitivamente. Con esta postura intermedia, León XIV se adentra en un terreno peligroso donde no satisfará las demandas de reforma total de los sectores progresistas, ni detendrá el temor de los sectores conservadores, que ven en el diaconado el derrumbe inevitable del dique doctrinal. La aparente solidez de los muros vaticnos esconde una realidad descrita por la fuente como una calma ficticia, un silencio que no implica paz, sino un estado de shock generalizado tras las palabras del pontífice. En la mañana del 16 de junio, León XIV decide confrontar esta tensión latente convocando a una reunión privada. El escenario elegido no es el aula Pablo VI ni el Palacio Apostólico, sino la modesta capilla de la Domus Sanctae Marthae, la residencia de huéspedes donde el Papa prefiere habitar para mantener la sencillez cotidiana lejos de la pompa oficial. 7 personas asisten al encuentro. 3 cardenales, 2 teólogos, un abogado canónico quizor, María Elena Gutiérrez,
una religiosa peruana con 3 décadas de labor en las comunidades indígenas de la Amazonía. La presencia de esta mujer, que ya había sido marginada por su propia orden, debido a su abierta defensa del ministerio femenino en el sínodo de la sinodalidad, personifica la distancia insalvable entre las directrices de los despachos y las urgencias en el terreno. Frente a ellos, el pontífice de 70 años, formado como abogado canónico y antiguo líder de la orden agustina, toma la palabra con una voz baja y pausada que se prolonga por menos de 10 minutos. En ese espacio sagrado y austero, León XIV confiesa que escucha las advertencias de fractura institucional que emiten los purpurados y los argumentos de quienes consideran clausurado el debate. Pero añade un factor ausente en los manuales de la curia: el peso del silencio. Describe la realidad invisible de la mujer que en el Amazonas sepulta a los difuntos ante la ausencia de un sacerdote, de la madre en África, que guía la oración comunitaria los domingos sin poder consagrar el pan, y de la religiosa cuya vocación choca contra un techo administrativo rígido. Al mirar directamente a Sor María Elena, el Papa recuerda un encuentro pasado en Lima, cuando aún era obispo de Chiclayo, y ella le planteó una pregunta sobre su llamado al servicio que él, pese a conocer la coherencia teológica de la norma, no pudo responder desde la convicción interna. La resolución que comunica en la capilla es quirúrgica y divide de inmediato la doctrina de la práctica pastoral. León XIV reafirma de forma tajante que el sacerdocio está reservado a los varones conforme a la constante tradición de la Iglesia, calmando momentáneamente a los prelados presentes. Sin embargo, acto seguido fractura la línea oficial al determinar que el diaconado es una cuestión distinta y que no permitirá que el miedo clausure un interrogante que el magisterio jamás ha resuelto de manera definitiva. Para resolverlo, anuncia la creación de una nueva comisión con autoridad vinculante, estipulando de manera inédita que las mujeres participarán en ella con pleno derecho a voz y voto. Al concluir el encuentro, la resistencia del sistema no tarda en manifestarse. El cardenal Gerhard Müller, enterado de los pormenores, emite un comunicado antes del anochecer tildando la iniciativa de innecesaria y peligrosa para la integridad de los órdenes sagrados, argumentando que los estudios previos ya habían zanjado el asunto, anticipándose al intento de la curia de diluir el impacto del mensaje. El pontífice ordena difundir el texto íntegro de su intervención en los canales oficiales de Vatican News esa misma tarde, evitando intermediarios o interpretaciones ajenas. La difusión de sus palabras exactas traslada la confrontación interna a la arena internacional. En los Estados Unidos, los colectivos en favor de la ordenación de mujeres asumen la negativa al sacerdocio con profunda decepción, pero interpretan la comisión del diaconado como una grieta real en un muro histórico. En Alemania, el espectro eclesial se polariza de inmediato entre los obispos reformistas que aplauden la audacia y los sectores tradicionales que la condenan. Mientras tanto, en las regiones de África y América Latina, la respuesta adquiere un rostro humano ajeno a las discusiones intelectuales. Religiosas que atienden parroquias aisladas difunden videos domésticos detallando bautismos en ríos y exequias celebradas en la precariedad de la selva. Estos testimonios visuales se propagan con rapidez en redes sociales, consolidando un fenómeno inédito, donde el debate eclesial abandona los tratados de teología para convertirse en el tema de conversación más urgente y divisivo a nivel global. Un conflicto centrado en los límites impuestos a la fe y al servicio de las personas. Para el 17 de junio, 2 días después del encuentro en la capilla, la onda de choque ya no se puede contener tras los muros del Vaticano. La fractura de las estructuras oficiales alcanza su punto más visible durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro. Aunque la agenda oficial de la Santa Sede intenta reconducir la narrativa pública hacia el balance del viaje por España y la atención a los migrantes en Canarias,
El sistema pierde el control del espacio físico cuando una académica de Boston, con credenciales de acceso a la plataforma papal, se aproxima a León XIV. Al estrechar su mano, las cámaras y micrófonos captan un intercambio que desactiva los esfuerzos de la burocracia por suavizar la situación, ante el agradecimiento de la teóloga por no haber cerrado la puerta. El pontífice responde con una frialdad matemática, afirmando que él tampoco la abrió, sino que simplemente señaló que nunca había estado bajo llave. La frase se extiende de inmediato a los foros políticos y académicos globales, profundizando la alarma en los sectores más rígidos de la curia. La resistencia interna se articula esa misma tarde con una agresividad inédita en la historia eclesiástica moderna. Un bloque de 14 cardenales conservadores empieza a circular una carta confidencial exigiendo la convocatoria urgente de un consistorio extraordinario. La maniobra busca neutralizar de raíz la iniciativa papal, argumentando que el establecimiento de una comisión con carácter vinculante supone un abuso de la prerrogativa pontificia sobre una materia estudiada y cerrada por comisiones previas. Este desafío formal supera la naturaleza doctrinal de disputas pasadas para convertirse en un pulso directo por el control de la gobernanza. Al recibir el informe sobre las firmas recolectadas a las 8 de la tarde, León XIV no muestra fisuras ni altera su rutina cotidiana, con la contención propia de un jurista habituado a las tensiones colectivas de su orden agustina. Despacha la amenaza señalando que 14 firmas no constituyen un cisma, sino una conversación, y regresa de inmediato a su mesa de trabajo. El aislamiento del pontífice se agudiza al ser atacado simultáneamente desde el flanco opuesto, donde las organizaciones progresistas emiten un manifiesto conjunto en 12 países, rechazando la propuesta por considerarla insuficiente. Para estos grupos, limitar la discusión al diaconado y mantener el veto al sacerdocio equivale a ratificar el techo de cristal administrativo que margina a las mujeres. Sin embargo, frente a la doble presión que busca forzar una rectificación, León XIV se mantiene inamovible en la línea divisoria que ha trazado, en la soledad de su despacho en la Domus Sanctae Marthae, bajo la luz de un ordenador que contiene el borrador de 43 páginas de su próxima exhortación apostólica, redactada al margen de los filtros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa consolida una postura que desafía la lógica de los bloques oficiales. La imposibilidad teológica del sacerdocio femenino frente al carácter abierto y legítimo del diaconado. La tensión institucional alcanza su cota máxima cuando el Papa escribe en la última línea del borrador una sentencia que condensa su confrontación con el miedo sistémico, advirtiendo que la Iglesia no teme a las preguntas, sino al silencio que sobreviene cuando se deja de formularlas. En la oscuridad de la habitación, con las llamadas perdidas acumulándose en un teléfono silenciado, el análisis psicológico de la fuente revela los motivos profundos del gobernante frente a la maquinaria que intenta silenciarlo. León XIV comprende que la resistencia de los jerarcas no responde a una disputa teológica abstracta, sino al temor institucional de perder el control y admitir que la aplicación humana de la estructura eclesial pudo haber incurrido en un error histórico. Mientras la ciudad de Roma vibra en el exterior ajena al desenlace, el pontífice asume el coste de no ofrecer la solución simplista que ambos bandos le exigen, preparándose para el enfrentamiento definitivo, con un sistema atrapado entre 2 milenios de precedentes, y la realidad incontestable de las mujeres que sostienen la fe en los márgenes del mundo. El reloj avanza inexorablemente hacia la madrugada del 18 de junio, devolviendo la narrativa al epicentro exacto donde comenzó este viaje, el estudio privado en el tercer piso del Palacio Apostólico. En este espacio confinado y silencioso, las máscaras institucionales terminan de caer de manera definitiva. La decisión unilateral de León XIV,
madurada a lo largo de semanas de deliberación secreta y catalizada por el viaje a España, se materializa en la firma que estampa al pie de la exhortación apostólica. Con este acto burocrático pero de una altísima densidad psicológica, el pontífice desactiva de un plumazo el andamiaje defensivo de la curia. Al negarse a responder las llamadas telefónicas de los 3 cardenales que aún intentan contener la tormenta, y al ignorar la renuncia de sus 2 asesores principales, el Papa asume en una soledad absoluta el coste de subvertir las reglas del juego vaticano. No hay espacio para la ambigüedad estratégica ni para los guiones preconcebidos. El texto definitivo es enviado a la imprenta oficial y a los medios globales. La publicación del documento expone con crudeza los defectos fundamentales de un sistema que ha preferido el hermetismo y la parálisis administrativa antes que confrontar sus propias contradicciones internas. Al separar de manera tajante la revelación divina de la mera tradición histórica en el ámbito de las órdenes sagradas, la exhortación papal desmantela los argumentos de contención que la jerarquía defendía como inmutables. El impacto en las oficinas del Vaticano es de un desconcierto absoluto. Los pasillos del Palacio Apostólico y los despachos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe quedan sumidos en un silencio tenso, roto únicamente por el crujido de las páginas impresas a toda prisa y el murmullo de los oficiales que constatan que el pontífice ha eludido todos los filtros de seguridad del sistema. En el exterior, la difusión de las palabras exactas de León XIV desata una polarización inmediata donde los bandos tradicionales se ven forzados a abandonar sus discursos prefabricados. El peso de las pausas institucionales da paso a una confrontación abierta, con la experiencia humana viva. Al validar jurídicamente el debate sobre el diaconado y ordenar la inclusión de mujeres con pleno derecho a voto en la nueva comisión vinculante, el Papa arranca la fachada de uniformidad oficial y otorga carta de ciudadanía a la realidad de aquellas mujeres que sostienen los territorios olvidados de la Iglesia. En Roma, el teólogo con más de 2 décadas de servicio en la administración central distribuye finalmente su carta pública acusando al pontífice de traición doctrinal. Un documento que se cruza en las redacciones de prensa con los testimonios en vídeo de las religiosas de la Amazonía y los despachos procedentes de los episcopados africanos. La maquinaria burocrática pierde de forma irreversible su capacidad para modular o silenciar el conflicto. La realidad pastoral descrita por el Papa en la capilla de Santa Marta se impone sobre los reglamentos rígidos. La atmósfera del espacio vaticano se transforma por completo al amanecer, cuando se hace evidente que León XIV ha cumplido su palabra de no permitir que el miedo dicte las respuestas de la institución. Al dividir la cuestión sacramental mediante un corte quirúrgico que no concede la victoria absoluta a los sectores progresistas ni ofrece seguridad a las corrientes conservadoras, el pontífice sitúa a toda la Iglesia ante el espejo de su propia responsabilidad histórica. El guión de conveniencias políticas queda destruido. En el centro de la escena global, desprovisto del patetismo artificial de los comunicados de prensa tradicionales y respaldado únicamente por la densidad de los hechos reales, el anciano Agustino de Chicago contempla el inicio del día desde la ventana de su estudio, plenamente consciente de que ha devuelto el valor a la verdad oculta de las personas y de que, tal como dictaba la lógica inevitable de su decisión, ninguna de las 2 facciones oficiales estará dispuesta a perdonarle haber formulado la pregunta correcta. Tras la publicación de la exhortación apostólica, las consecuencias a largo plazo y la resonancia global de la decisión de León XIV se extienden con fuerza por todo el tejido institucional y social. La estructura eclesial, habituada a los debates abstractos y a los silencios prolongados, se ve obligada a operar bajo una lógica completamente nueva. La creación de la comisión vinculante con un plazo estricto de 18 meses para dictar una recomendación final sobre el diaconado femenino
altera de manera definitiva los equilibrios del poder vaticano. A nivel local y en las comunidades que inicialmente se percibían como las más vulnerables, la realidad experimenta una transformación profunda y tangible. En las regiones olvidadas de la Amazonía peruana, donde Sor María Elena Gutiérrez sostuvo durante 3 décadas la fe en condiciones de precariedad extrema, la labor cotidiana de las religiosas y de las mujeres líderes deja de ser una excepción invisible tolerada por la necesidad para convertirse en el eje de una discusión jurídica formal sobre el servicio y la autoridad compartida. Los testimonios en vid. De estas mujeres bautizando en ríos y presidiendo exequias ante la ausencia estructural de sacerdotes, que ya sumaban millones de reproducciones en las redes bajo la consigna de que su llamado no tenía techo, adquieren un peso institucional ineludible. Para las mujeres que a lo largo de los continentes lideraban comunidades enteras en todo menos en el título oficial, la negativa papal al sacerdocio se asume con la herida de una exclusión mantenida. Pero la apertura forzada del diaconado y su presencia con voz y voto en la mesa de decisiones vinculantes desmantela la parálisis que dominaba el debate durante los últimos 50 años. El sistema ya no puede refugiarse en la premisa de que la puerta está sellada por la costumbre. La separación legal entre los dictados de la revelación divina y las formas cambiantes de la tradición eclesiástica obliga a cada diócesis a confrontar la experiencia humana viva de quienes sostienen la Iglesia en los márgenes de la civilización, la agitación en los despachos de la curia y la polarización mediática entre los episcopados occidentales e intelectuales de ambos bandos comienzan a sentarse, dando paso a una atmósfera de tensa y silenciosa expectación. La historia concluye devolviendo la mirada al espacio personal y despojado donde todo comenzó, descorriendo las cortinas de la alta política eclesial para enfocar la figura del ser humano que asumió la responsabilidad histórica del cambio. En la quietud de su habitación, en la Domus Sanctae Martae, León XIV permanece ajeno a las estadísticas de las redes y a las cartas de protesta de los cardenales que continúan acumulándose en los registros oficiales. El anciano pontífice de 70 años, que inició su andadura 44 años atrás como un joven sacerdote agustino en una mañana romana similar a esta, contempla la simplicidad de su escritorio, donde el teléfono finalmente ha dejado de sonar de manera ininterrumpida, en este epílogo profundo y sereno. El peso de los 2 milenios de precedentes que presionaban cada una de sus jornadas se transforma en una certeza existencial y pastoral, madurada en los inviernos de Chicago y en las rutas polvorientas del Perú. Las voces de la jerarquía y las demandas de los teólogos se disipan ante la claridad de un recuerdo familiar y persistente. La voz de su madre recordándole con humor que las mujeres ya eran mejores. Y la mirada silenciosa de las religiosas que conoció en Chiclayo, sosteniendo comunidades enteras sin reconocimiento ni títulos oficiales. El análisis final de la fuente revela que el pontífice no buscaba la aclamación popular ni el triunfo de una facción ideológica, sino la honestidad fundamental de un sistema frente a sus propios temores cotidianos. Al negarse a dar la respuesta simplista que el mundo le reclamaba, y al sostenerse firme en el umbral de una puerta que nunca estuvo cerrada, León XIV devuelve a la institución el valor de la búsqueda de la verdad. La Iglesia no teme a las preguntas, sino al silencio que sobreviene cuando se deja de interrogar a la realidad. Y el anciano gobernante descansa en esa certidumbre, sabiendo con total serenidad que, aunque ninguno de los dos bandos oficiales le perdone haber formulado el interrogante, esa sigue siendo, de manera irrevocable, la pregunta correcta.